En el corazón de la península ibérica, donde la tierra se quiebra en los cañones del río Duero, existe una frontera milenaria, una cicatriz histórica que separa España y Portugal, la Raya. Y en uno de esos pliegues más estratégicos, en la provincia de Salamanca, un centinela de piedra ha vigilado el paso de los siglos. Es el castillo de San Felices de los Gallegos. Pero esta fortaleza es mucho más que una estructura defensiva. Es un libro de historia escrito en piedra, en granito, donde cada época completó una página en la que cada piedra narra una historia de reyes, de reinos, de guerras, de asedios, de avances tecnológicos. Pero su crónica más fascinante no es la impuesta por los monarcas, sino la forjada por el pueblo que vivió a su sombra. Esta es la historia de cómo un símbolo de poder y de opresión se convirtió en el corazón de una comunidad resistente, resiliente, en el emblema de su propia libertad. La historia de este lugar es profunda. Mucho antes de los castillos, un castro prerromano ya vigilaba este horizonte, pero su identidad medieval nace de una decisión estratégica. En 1169, Fernando II de León, en su afán por asegurar la frontera, impulsó la repoblación de la zona con colonos llegados de Galicia. Con ellos nace un nombre que perdurará para siempre. Es San Felices de los Gallegos. La repoblación era el alma geopolítica más importante de la Edad Media. No bastaba con conquistar, había que asentar población leal para que la frontera no fuera una simple línea en un mapa, sino un territorio vivo y defendible. Las primeras murallas, lo que llaman la cerca vieja, son la materialización de esa necesidad primaria, que es proteger a los nuevos colonos. Pero esa frontera, en la Raya, la lealtad y la tierra cambian de manos con la misma facilidad que el viento cambiaba de dirección. A finales del siglo XIII, la balanza del poder se inclinó. En 1296, el enérgico rey don Dionís I de Portugal se apoderó de la villa, y lo que comenzó como un acto de fuerza se formalizó un año después, más o menos, en el Tratado de Alcañices. A don Dionís se le conocía como el edificador. Para él, los castillos eran la firma del poder portugués en ese territorio. En San Felices no se limitó a ocupar, sino que transformó ese lugar. Construyó un formidable castillo real, una declaración de intenciones dirigida contra Castilla. Durante 3 décadas, este fue un gran bastión portugués. 30 años de dominio portugués, de dominio luso, que dejaron una marca indeleble en su estructura, hasta que en 1326 la fortaleza regresó a manos castellanas. Una vez consolidado bajo la corona de Castilla, ese castillo vivió su transformación más profunda. Entre 1476 y 1479, los reyes católicos concedieron la villa a don García Álvarez de Toledo, que fue el primer duque de Alba. El cambio fue radical. La fortaleza dejó de ser solo una máquina de guerra para convertirse también en un palacio, en un símbolo de prestigio nobiliario. La joya de esta nueva era es la imponente Torre del Homenaje, obra del maestro cantero Juan Carrera. Es la materialización en piedra del poder de la Casa de Alba. Ya no solo se defiende el territorio, ahora se proyecta el dominio de un linaje sobre todo el pueblo, sobre un enorme territorio. Pero el arte de la guerra nunca descansa. La llegada de la artillería convirtió las altas murallas medievales en blancos fáciles. El castillo tuvo que adaptarse o morir. Durante la Guerra de Restauración portuguesa, en el siglo XVII, se le añadió un nuevo cinturón defensivo, una fortificación abaluartada. Su innovador trazado en estrella eliminaba los ángulos muertos y permitía un devastador fuego de flanqueo. Un siglo después, un tercer recinto con cuarteles para 1000 hombres confirmaba su vigencia. San Felices de los Gallegos se convirtió en una lección magistral de poliorcética. Vemos la defensa medieval, por un lado, alta y pasiva, que literalmente está envuelta por la defensa moderna, que es más baja, que es angulosa y que es activa. No se destruyó lo antiguo, se añadió una capa tecnológica. Pasó de ser una fortaleza de caballeros, una fortaleza medieval, a una plaza fuerte para la artillería. Su última página militar se escribió durante la Guerra de Independencia. Las tropas de Napoleón la ocuparon
durante 3 largos años. Tras su marcha, con las fronteras ya estabilizadas, el viejo centinela perdió su razón de ser. El silencio de la paz fue su condena. El abandono y el lento asedio del tiempo comenzaron a hacer lo que ningún ejército había logrado: derribarlo. Para entender su historia hay que leer su anatomía. Si nos acercamos, vemos que el castillo es un organismo complejo, muy complejo, una defensa que aglutina 3 recintos. El núcleo, que decíamos que es la cerca vieja, que es el corazón medieval anterior al siglo XIV, el segundo recinto, que es el castillo-palacio del siglo XV, dominado por la Torre del Homenaje, y el perímetro exterior, que es la coraza del siglo XVII, que fue diseñada para la guerra con pólvora y con artillería. El alma del castillo reside en su Torre del Homenaje. Es una obra maestra de la ingeniería militar gótica. Sus muros son de 4 metros de espesor. Están construidos con una sillería de granito casi perfecta. Cada elemento está pensado para la defensa. Tiene garitas circulares, tiene escaragüitas para vigilar sin exponerse, matacanes para la defensa vertical sobre la misma base del muro, tiene saeteras para los arqueros y, conviviendo con ellas, también las primeras troneras para armas de fuego. En su interior tiene 3 plantas. La inferior es un almacén de pólvora bajo una formidable bóveda de arista, y por debajo de todo 2 elementos cruciales para sobrevivir a un asedio: un inmenso aljibe para garantizar el agua y también un oscuro calabozo. Esta torre no era solo una residencia, era el último bastión, la última esperanza de resistencia en ese castillo. La Torre del Homenaje es de una gran inteligencia constructiva. No hay nada que se haya dejado al azar. El grosor de los muros, la disposición de las aspilleras, el sistema hidráulico del aljibe, es todo una máquina defensiva perfecta para su tiempo, diseñada para ser inexpugnable. Y, como demostraría la historia, casi lo fue. Un castillo no es solo piedra, es el símbolo del poder que domina, y a veces el pueblo se rebela contra esos símbolos. En 1476, en plena guerra de sucesión castellana, la gente de San Felices, leal a Isabel la Católica, se levantó en armas contra el alcaide del castillo, Gracián de Sesé, que era fiel al bando portugués en esa liza. El motín culminó en un acto de justicia popular, tan violento como simbólico, porque el alcaide fue capturado y fue ahorcado en el arco de la Torre de las Campanas. La puerta de entrada al poder señorial se convirtió en el escenario de la afirmación política del pueblo. Pero la lucha más larga y tenaz de San Felices no se libró con espadas, sino con leyes, porque durante siglos la Casa de Alba impuso el noveno, un impuesto que les obligaba a entregar la 9ª parte de todas sus cosechas a los señores de la aristocracia. Tras una batalla legal que duró generaciones, el 11 de mayo de 1852, la justicia dio la razón al pueblo y el impuesto fue abolido. San Felices se convirtió en la primera villa de España en liberarse de su señor feudal por vía judicial. Por eso el noveno es ahora la fiesta más importante de San Felices de los gallegos, porque celebra lo que son, celebra su tenacidad, su independencia. No conmemora una batalla, sino una victoria de la ley y la razón. Por eso es única. Cada segundo fin de semana de mayo, la villa lo celebra de una forma extraordinaria. Construyen la plaza de toros con sus propios carros de labranza, con las mismas herramientas con las que producían la riqueza que era arrebatada de una forma injusta por los aristócratas, se convierten ahora en los cimientos de su fiesta y de su libertad. La servidumbre fue transformada en celebración. La historia del castillo en el siglo XX es una crónica de supervivencia al borde del abismo. Tras décadas de abandono, en 1920 fue subastado y comprado por 3 vecinos para un propósito lamentable: demolerlo y vender su piedra y su historia. Comenzaron los derribos, pero al llegar a la Torre del Homenaje se toparon con un enemigo prácticamente invencible. Sus muros de 4 metros de espesor hicieron la demolición tan peligrosa como económicamente inviable.
La propia fortaleza, en su hora más oscura, se defendió de su destrucción. La salvación llegó en 1924 de la mano de un hombre extraordinario. Ángel de Dios fue un vecino que, con la ayuda de un hermano emigrado, creo que a Puerto Rico, compró el castillo con el único fin de protegerlo. Su leyenda se forjó en 1954 cuando un grupo de norteamericanos le ofrecieron 14 millones de pesetas para desmontar el castillo y llevárselo a América. No fue un caso único. Ángel de Dios se negó a eso y, en un gesto que lo define como persona, les dijo que por menos de ese dinero financiaran su restauración en aquel mismo lugar. En cualquier caso, el legado de Ángel fue culminado por su hijo Francisco, que en un acto de generosidad cedió la propiedad del castillo al ayuntamiento, es decir, lo devolvió al pueblo, a su gente, y ese acto abrió las puertas a su renacimiento. Hoy el castillo de San Felices de los Gallegos ha completado su transformación, ha dejado de ser un instrumento de poder, una amenaza en el horizonte, para convertirse en un espacio para la cultura, en un faro para el turismo y, sobre todo, en el corazón de la identidad local de San Felices de los Gallegos. Su viaje desde la amenaza de demolición hasta su renacimiento es un poderoso testimonio del valor del patrimonio. La historia de Ángel de Dios y de su familia nos recuerda que los monumentos no solo pertenecen a algunas personas o a la historia, sino a las comunidades que les han dado vida a lo largo de generaciones. Las piedras de este castillo ya no narran solo historias de guerra y poder, cuentan la crónica de la forja de un pueblo libre, de un pueblo que luchó, que resistió y que finalmente hizo suya la fortaleza que una vez lo dominó, un legado de piedra y de pueblo vigilando para siempre la frontera.